Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este 5 de septiembre de 2019. Les saludamos con el gusto de siempre un servidor, Alfredo Ortiz, y hoy tenemos puro primer cuadro, completito, casa llena. Edna Mireya Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Carlos Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí un gusto de nuevo estar aquí cotorreando y conociendo aquí al caballero. Juan Manuel Hernández Brito. Buenas tardes, Edna, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que están allá. Carlos. ¿Qué los altas? Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los que están detrás de la pantalla. Claro, yo hoy me vine del campo de golf. Y pues vine del club de niños y niñas. Pero fuiste ahí nomás a jugar canicas. Fue del golfito canicas. Ahí en el mundo divertido. Bueno, ya ni al mundo divertido tiene uno que ir. Acaba de haber unos 2 muertitos, una balacera. ¿Qué está pasando, hombre? ¿Qué está pasando? Pero bueno, no entremos en temas de seguridad porque ya no vamos a platicar de lo que tenemos pensado. Y vamos a empezar como siempre, dicen las damas primero. Edna, el tema es, decía yo, que los de Morena decían que cómo se comía eso, que qué era eso, voluntad política, ¿o cómo? Sí, tiene que ver con voluntad política, civilidad política. Civilidad, exactamente, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Ahorita hemos visto en Congreso Baja California, en el Congreso y en el Senado, en la Cámara de Diputados, hemos visto detalles de que pues hay desacuerdos precisamente por esa ausencia de civilidad política, ¿no? ¿O cómo la ves tú? A ver. En todos los órdenes, y la civilidad política tiene que ver con esas normas de convivencia. Y para partir de una civilidad política, lo primero sé que se necesita respeto. En el momento en que tú respetas al otro, le respetas sus derechos, y entonces, respetando sus derechos, es imposible que le agredas. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento en que le agredes, le faltas al respeto. Entonces, para iniciar, requerimos obligadamente respeto. La civilidad política debe estar en base a normas claras, reglas sencillas y fáciles de entender y fáciles de aplicar, pero sobre todo de respeto. Y cuando hablamos del tema político, esa civilidad pues toma auges extrapolados, porque finalmente se entiende que la política lo que hace es normar, ver, revisar, practicar, atender los temas de una sociedad. Entonces, si quienes se encargan de eso no tienen la más elemental de las atenciones y los respetos, pues ¿cómo nos vamos a sentir representados ante eso? El respeto con el cual tratamos a los otros, la atención con la cual tratamos la educación con la que tratamos a los otros, nos deja precisamente la posibilidad de ser tratados en la misma tesitura, ¿no? Y finalmente, de ninguna suerte podemos ni debemos decir, bueno, si me maltratan entonces, o si me gritan, también lo voy a hacer. Creo que por el contrario, necesitamos alguien necesita dar el primer paso, y ese alguien debe ser aquel que tenga una clase de educación distinta y superior, así de elemental. Y lo platicaba con Carlos antes de que iniciáramos el programa. Qué rico estar en desacuerdo, siempre y cuando esa discusión sea sesuda, de altura, con datos comprobables, registrables y con opiniones claras, respetuosas, que pueden estar absolutamente en contra. Sin embargo, para eso es la democracia. Qué rica la democracia, qué bonito que tengamos cabildos donde no todos nada más levanten la mano porque así se los instruyeron, sino que exista, como en el Congreso, como en el Senado, que exista esa diferencia de opiniones, pero que sea sesuda y no porque me bajaron línea. Claro. ¿Y eso, en tu opinión, está faltando en este momento? En el caso particular de Tijuana tenemos una entrega-recepción lastimera, por decirlo menos, por decirlo con las palabras menos hirientes, a lo mejor, pero lo reitero, lo dijimos en uno de tus programas anteriores, lo reitero, creo que en atención a que son servidores públicos quienes entregan y quienes van a recibir
esos que entregan deben hacerlo ya. Insistíamos, son 2 años de gobierno. Vamos, por favor, entre más rápido le entregues, le digas, le asesores, le guíes el camino, más rápido podremos tener esa facilidad para obtener pues todos los servicios y todas las necesidades que requerimos satisfacer la ciudadanía, los servicios públicos, o sea, todo, ¿no? Carlos, ¿tú cómo ves? ¿Cómo andamos en civilidad política? Bueno, ahorita estaba pensando, en efecto, estamos platicando antes de empezar el programa y me puse a darle vueltas ahorita a lo que está comentando Edna sobre el hecho de que tengamos que convivir en democracia. Una filósofa del siglo XX muy importante, escribió mucho de filosofía política, Hannah Arendt, dice que entre menos discusión haya, menos política hay. Irónicamente, los totalitarismos y las dictaduras son la muerte de la política. Un dictador que llega y da ideas así nada más, eso no es política. De hecho, es el antónimo de la política. La política implica discusión, deliberación y llegar a acuerdos. Eso es la política de acuerdo a Aristóteles, ¿no? Entonces, yo no estaba tanto enterado del tema de aquí en Tijuana, ¿no? Pero sí lo estoy viendo a nivel nacional. Y a nivel nacional sí hay como, estoy viendo mucho que se está desgastando bastante el hecho de debatir. Porque, bueno, no desgastando, más bien se está erosionando, perdón, el hecho de debatir. Porque hasta ahorita todos los argumentos que he escuchado en contra de la oposición es por lo menos yo no soy usted. No he visto que den argumentos sólidos en contra de políticas. Incluso siempre que mencionas algo, y el único argumento que he escuchado son ad hominems. Siempre van en contra de la persona que lo dice, pero nunca te dicen por qué el argumento está mal. Yo sí considero esto como un retroceso muy grande a la pluralidad. Entre menos discutamos cosas, pues más nos atrasamos de poder mejorarlas. Y de hecho, es un gran peligro pensar que siempre tienes la razón. De hecho, Maquiavelo le dice al príncipe que tenga cuidado de la gente que solamente lo adula. O sea, un príncipe debe cuidar que haya alguien que sus asesores estén dispuestos a criticarlo, porque no siempre va a estar en lo correcto. Entonces, pues aquí estoy viendo que cada uno de los lados está como que empedrado en pensar que su opinión es la correcta. No sé si esto se deba a una fragilidad de nuestro sistema político o sea un síntoma de los tiempos, que simplemente a la gente ya no le gusta discutir. No, yo diría, tratando de responder y pasarle la palabra a Brito, yo creo que es el signo de los tiempos. Lo triste, creo yo, es que si tú tratas de discutir, de argumentar, hablas, como decías, oye, es una opinión más o menos basada en ciertos razonamientos, con algunos datos o cifras o algo, y ya que estás ahí, te dicen, no, bueno, pues es que, ¿por qué no criticaste antes? ¿Quién sabe cuántos miles de años? No, es que, o sea, es la descalificación. Correcto. No es entrarle al tema y discutir el tema del cual podemos tener diferencias. Es la descalificación. Y puede haber otras que ya, ¿no? Es que eres prensa fifí. Es que eres conservador. O sea, ha cambiado la argumentación a la descalificación. Y ante eso, pues, luego a veces dices, oye, pues, ¿cómo le argumento y le digo y le presento? Si a final de cuentas la respuesta va a ser, no, pues, estás mal. ¿No? Sí. Entonces, señor Brito. Fíjate que eso ha pasado en todas las administraciones, El hecho de que de pronto se descalifican, pues yo lo he visto, por lo menos ahí están los videos, o sea, pasa en todas las administraciones, sean del PRI, del PAN, del PRD, y unos contra otros, y pues es más, ahorita yo creo que el propio argumento que deberían de tener, pues es la oposición. Pues en este momento tendría que tener la oposición, yo creo que el nivel de la discusión tendría que elevarlo ¿cómo se llama? La oposición,
porque en el pasado recordemos que el que gobierna, pues está gobernando con su política, con sus acciones, con sus planes, con sus programas. Quien está en la oposición, pues tiene que argumentar, ¿verdad? Por ahí se decía con las bases ciertas, con bases sólidas, con todo. En la antigua griega, ahorita que estaba citando aquí Carlos, que estaba citando, pues los griegos, pues de pronto llegaban a pagarle hasta las personas el día para que fueran a discutir los quehaceres de la sociedad. Aquel que decía que no tenía, o sea, no había excusa para el ciudadano, aquel que se consideraba ciudadano, porque acuérdense que quienes discutían de la política pues eran los ciudadanos, no los esclavos, los plebeyos. O sea, era el señor hacendado, la persona que tenía el rancho, la hacienda, pues era el que iba y discutía de la política, y no le excusaban del hecho de que no, ¿cómo se llama? No tuviera forma de asistir, o que no tuviera tiempo. Le pagaban incluso el día para que fuera a discutir de la política. Y yo me imagino allá, pues con rudimentariamente de pronto a platicar, por ejemplo, del tema del agua, ¿no? Me imagino, ¿no? Donde tenía que platicar ahí del tema del agua, pues ha sido un tema de debate, o sea, la discusión, pero ahí yo creo que ahorita nos está haciendo falta una oposición que le suba también el nivel. O sea, porque aquí tanto, es como el que pega, ¿no? Yo agarro y te pego, pero si tú me lo respondes igual, pues estamos siendo iguales. O sea, no te bajes, ¿no? No te bajes, súbele el nivel. O sea, ¿y cómo se sube el nivel de debate? Pues el que está enfrente, pues alguien tiene que subir el nivel. Sí, sí, pero ahí, ¿cómo subes el debate? Creo que lo subes con más elementos, más argumentación. Como lo hicieron en el pasado. Por ejemplo, veíamos, vamos a traer a la mesa, por ejemplo, un McHugh en aquellos tiempos de existencia del señor, pues, había un nivel, ¿sí? O de Diego Fernández de Ceballos. Por eso, o sea, pero hay un nivel. Claro, Entonces, pero ese nivel, quien gobernaba, la parte quien gobierna ya te descalificó. No, por eso, exacto, eso es a lo que iba. Y quien gobernaba no solamente descalificaba, pues de pronto iba mucho más allá. O sea, no, grababa, pero había sea, descalificación a descalificación. Por eso, o sea, tampoco finjamos demencia, ¿sí? O sea, y en aquel pasado también pues, grababan, pegaban, ¿sí? O sea, había acciones que de pronto, pues, ¿por qué está el tema de la Constitución? ¿Cómo está en el hecho de salvaguardar el tema de la protección del legislador, lo que tenga que decir para argumentarlo? ¿Cómo se llama el proceso? El fuero. Pues el fuero existe precisamente por esa razón, se dio porque teníamos un gobierno tan autoritario, o hubo un gobierno en este país tan autoritario, y yo no culpo aquí ningún partido, o sea, así estaba en aquel momento. La época de aquel Pero tiempo eso no sí implica era. que era correcto. Porque Ni en aquel entonces tiempo ni era correcto, ahora. por eso. No implica que fuera correcto. No, por Y es eso. que no podemos decir, es que antes se hacía o se ha hecho toda la vida y entonces vamos a seguirlo haciendo. Por eso. Ahora y la otra de las cuestiones es, nivel. No puedo pero discutir. no lo puedes elevar así nada más, mi amigo Brito. Hay que buscarlo. Si discuto con un tonto, no me voy a poner a discutir con un tonto porque me lleva a su nivel y en ese me gana. Hay que elevar el nivel, hay que buscar, bueno, entonces con más inteligencia. Bueno, creo aquí que yo diferenciaría de guerra política a discusión política. Creo que lo de antes no era discusión propiamente, era simplemente política. Pues los partidos pues, que no son oposición, están haciendo su chamba de que pues, se tienen que criticar. Pero aquí el tema es, si vamos de Miguel de Miguel de la Madrid para atrás, discutir política pública era muy raro, era extremadamente raro, porque la política pública no se discutía, nada más era lo que usted quiera, señor presidente, ¿no? Pero en la época moderna, por lo menos, ves a analistas en la televisión, ves a periodistas que discuten políticas, que discuten programas, que discuten estrategias. Y ahora aquí es el tema es de que estas son las que se están, o sea, la gente que discutimos estrategias, los que queremos hablar de sustancia, pues se nos está apagando, se nos está silenciando. Escuché el asunto de que sí, en efecto, no había puesto a pensar que es culpa de la oposición, pero la oposición creo que también bajó su nivel de discusión porque es lo que vende. Se dio cuenta que dar un mensaje así muy vacío, muy sin pocos argumentos, vende, le gana elecciones. Entonces, en cuanto a la gente demande, pues contenidos inteligentes, la oposición va a empezar a dárselos.
hay que empezar a, bueno, hay muchos politólogos que ven a la competencia entre partidos pues como si fuera una microempresa, como una compañía, como una competencia entre empresas, ¿no? Entonces, los partidos van a mejorar su nivel en la medida de que la gente se los demande. La retórica, pues a la discusión. Mira, y hablaban hace ratito incluso mira, vemos, y los actores son los mismos, casi prácticamente los mismos. Por ejemplo, aquí el presidente del Congreso del Estado. ¿Dónde ha estado? ¿Tracalino? ¿Sabes? Sí, ¿dónde ha estado? Preguntemos dónde ha estado. Pues ha estado en el PRD, pues ha estado en el PRI, en el PT, PAR, en el PAR, ahora en Morena. O sea, son los mismos actores. Entonces, espérate, o sea, pues ¿cómo podemos, ¿cómo se llama? Discutir con personajes así, pues si siguen siendo los mismos actores, incluso. Entonces no hay un tema de repente, y si te vas al Congreso de la Unión, vas a encontrar una gran conformación de gente que ha brincado de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Como bien lo decía aquí. Pero los ciudadanos Carlos, votaron por ellos. No, bueno, ahí es otra cosa. Pero como dice bien Carlos, pues el tema lo han visto como un tema incluso ya de negocio. O sea, porque ya ni siquiera es ideológico. Porque si fuera ideológico, oye, pues yo estoy con mi ideología, soy priista, soy panista, y que me quedo aquí porque los principios, la idea, pues es lo que voy a defender, ¿sí? Es lo que es mi dogma de vida incluso. Entonces, no, ellos han hecho un tema, muchos personajes de este tipo han hecho de la política meramente una actividad mercantil. Esa es la verdad. Bien, me voy a ir a un corte, vamos a regresar con el tema porque creo que debemos de aterrizar a si hay o no hay ahorita civilidad política y si está ausente, cómo debiéramos regresar a ese cauce, ¿no? Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos. Estamos platicando con Edna Mireya Pérez, con Carlos Valencia y con Juan Manuel Hernández Brito. Este tema que bueno, de alguna manera ya sacó nuestras pasiones. Y lo que sigue después de estos 15 minutos va a estar peor, así es que... No, mejor, exactamente, va a estar mejor. Me voy a poner un casco aquí que tengo de fútbol americano por cualquier cosa. Hay que prevenir que lamentar. No, Alfredo, pero mira, yo sí debo de reconocer algo, por ejemplo, de las personas que estamos aquí sentados, es la congruencia de la profesora de Edna. Edna ha estado en las duras y en las maduras. O sea, su ideología la sigue defendiendo y no, mira, aún cuando hoy está en la lona el PRI, pues ¿verdad? O sea, y no dice y no rechaza. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta dentro de los partidos, de veras. Y sea cual sea, o sea, la ideología que uno tenga, entre más, ¿cómo se llama? Sentido de pertenencia tengas hacia esos principios, esos valores, y lo hagas un proyecto incluso de vida, pues mucho más rico va a ser el tema incluso de llegar al lugar donde tenga que llegar, si es que llegas a representar al partido, a la sociedad, pues vas a ser más rico. Porque traes que eso le ha faltado a los gobiernos, traes ya un bagaje de principios que cuando vas a presentar gobierno, pues ya traes toda tu ideología en el tuétano.
Y lo que vas a agarrar y vas a hacer con la sociedad, pues lo que te dice tu principio, lo que te dice la ideología a la que tú representas. Entonces, eso es lo que le está haciendo falta realmente a los partidos en este momento, que los militantes, ¿sí?, puedan tener ya en el tuétano ¿cómo se llama? Esa ideología que le hace falta, que nutre realmente a la sociedad, que diferencia entre una política de uno y otro de otro. Ve ahorita, no se le ve sentido de pronto a nada. No, y luego con el gobierno de hoy que tenemos en el nivel federal, tendremos próximamente en el estado y en los municipios, por ser movimiento, se dicen de izquierda, pero sabemos que ahí amalgaman vamos a seguir a las diferentes izquierdas, a expriistas, a algunos expanistas, a algunos experredistas. Entonces está difícil decir, oye, Morena es esta izquierda o tiene estos principios ideológicos. Está complicado, y además cuando el que da la cara por todo el movimiento, el presidente, pues él tiene además su estilo de ejercer el poder, que no necesariamente tiene que ver con la ideología del partido Morena. Entonces, sí se vuelve complicado. Y también, por ejemplo, aquí, en la práctica, vamos a tener gobiernos municipales y del estado de Morena, emanados de ese partido, pero resulta que como es un movimiento y además joven, para llenar las dependencias no les alcanzaría dándole chamba a todos los morenas. Entonces, Les falta. Entonces ahí es que le va, de alguna manera, ya lo vimos con el PRI, perdón, con el PAN, ¿no? El PAN era un mini partido, llegan al poder y pues tuvieron que recibir a mucha gente y llegó mucha, digamos, pragmática, que dijo, de aquí soy, ¿no? De aquí voy a sacar provecho para mí. Y pues finalmente se pervierte como gobierno este partido, y si Morena no cuida esto, vamos a verlo, y yo creo que no van a pasar 30 años, sería menos, ¿no? Entonces Menos, sí. Pueden aprender más rápido. hay que cuidar. No, ya saben, el Sí, proceso va a porque ser además mucho más fácil de que se vayan. Aquí la cuestión son dos cosas. A veces el hecho de polemizar asusta porque implica pensar, razonar y exponer ideas ordenadas. Y en ese sentido, pues no somos muy buenos, que digamos. Y a causa de que hemos dejado de leer, hemos dejado de platicar, entonces, si no sabemos platicar entre nosotros, difícilmente, o mucho más difícil, será discutir, polemizar sesudamente. Hay quien cree que si yo grito, que si levanto la voz, que si manoteo, que si le pego a la mesa, con eso ya estoy muy bien discutiendo. Y eso no tiene nada que ver con la discusión, ¿eh? Al contrario, volvemos, en esa civilidad política lo que se necesita es primeramente que se tenga ese, no quiero decir autocontrol, pero sí ese manejo de las emociones y las pasiones, no para que no las tengas, por Dios, hay que discutir con pasión, pero con una pasión guiada, razonada, expuesta de manera correcta. Hoy por hoy, los gobiernos tienen un poder que es el ejecutivo y se encarga de ejecutar, válgaseme. Entonces, en el momento en el que rinden protesta, ya están para servir a absolutamente todos, no solamente a los que votaron por ellos, porque sí, ganaron contundentemente, nadie se los quita. Estos 2 años gobernarán para todo Tijuana, para todo Baja California, como el presidente de la República para todos los mexicanos. Porque así como sí hubo una gran mayoría que votaron por ellos, también hubo quienes no lo hicimos. Y no por eso dejo de ser ni menos mexicana ni menos ciudadana. Ahora, esa oposición, pues hay que ser consciente, hay que tener mucha claridad en cuáles son las necesidades, porque la otra parte de este gobierno, pues es también la parte legislativa, que guardadas todas las proporciones en un ayuntamiento se convierten en los regidores, síndico y presidente municipal. Y fíjate cómo en un cabildo
el poder ejecutivo, que es el presidente municipal, forma parte de los dos poderes, del legislativo cuando norma, rige los lineamientos, normatividades, reglamentaciones, y del poder ejecutivo, que encabeza, ¿no? Carlos. Bueno, me quedé pensando la pregunta que hiciste de cómo podemos recobrar la civilidad política, si es que alguna vez existió. Si es que alguna vez existió, pero bueno, podemos caminar hacia ahí. Bueno, yo voy a coincidir en parte con lo que dijo aquí Juan Manuel. Yo creo que la solución que él está planteando, creo que esa es la causa del problema. Y voy a explicar por qué. Creo yo que no podemos seguir anclando a los partidos en ideologías. Para mí, este es el motivo por el cual existen los problemas que tenemos ahorita. Las ideologías de izquierda o derecha son del siglo XX. Eso en el siglo XXI no creo que tenga mucha relevancia. La izquierda y la derecha ya desaparecieron. Son conceptos que sirven para el siglo XX nada más. Del 2008 para acá, el mundo se gobierna por otras directrices. Ahora necesitamos pensarle más incluso. Los viejos parámetros están muy simples. Y creo que la ideología pues te da una respuesta antes de que te hagan la pregunta. Ya sabes qué vas a pensar al respecto. Pues yo soy de izquierda, pues estoy en contra del aborto independientemente de lo que me digan, ¿no? Soy de izquierda, estoy a favor de la distribución independientemente del estado de la economía. Entonces, yo vería como que para recobrar la civilidad política sería como que enarbolemos más la razón. enarbolemos más la razón y la lógica y dejar más de lado la ideología como tal. Creo que tenemos que como replantear, o sea, necesitamos un debate muy serio sobre qué queremos como valores políticos en un partido político. O sea, qué es lo que debe de lograr. Prevalecer, ¿no? Así es, qué es lo que debe de prevalecer. Y si encontramos un esquema nuevo en los que los partidos políticos puedan convivir, ya no existirían estos debates de izquierda y de derecha, de pues yo estoy en contra de que aumenten los impuestos y yo estoy a favor de que los bajes. Para mí, bueno, por decir, ¿no? Entonces, yo creo que meternos más a la ideología sería meternos más en el hoyo. Creo que debemos de recobrar, bueno, o cobrar, o intentar ser más racionales en el área política y menos pasionales. Y pues eso. Fíjate, Carlos, que para llegar al tema de la razón, necesitas pensar, necesitas ubicar la idea, o sea, la parte filosófica. Acuérdate que siempre el hombre es filósofo, sí. El ser humano es filósofo por naturaleza, incluso lo han definido los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, que son los padres de la filosofía y todo eso. Entonces, no, lo que hace falta, yo te digo porque yo he convivido y he visto y con personajes de diferentes partidos incluso. La realidad, lo que ha matado el tema de la ideología en este momento, pues es la gente, como dijo Alfredo, aquellos que llegaron, ahora les llaman colgados, ¿verdad? Porque incluso ya el presidente les ha dicho los colgados, ese tipo de personajes que llegan y que no saben ni siquiera qué están representando, a dónde van. Entonces cuando llegan a un ejercicio de gobierno, pues llegan a decir, bueno, pues es que lo que dice la ley, sí, pero la ley se hizo con una idea, con un objetivo. La ley por ejemplo, de 1917, la Constitución del 17, emana de un movimiento social, parecido a lo mejor como lo que tenemos hoy, nada más que allá con armas, hubo muertitos. Aquí pues no tenemos los muertitos políticos, ¿verdad? Políticos, sí, hay muertitos, pero no los políticos, claro. Sí, por eso aclaré, dije, los políticos. O sea, allá atrás fue un tema pues es más, chécate por ahí, estaba por ahí el otro día revisando los corridos, los famosos corridos. Eso es la noticia, sí. Que iba de pueblo en pueblo, ¿no? Y se oye muy claro que mataron a fulano, mataron a sutano y que o sea, muchas muertes, pero fue por un movimiento de tipo social. Entonces, esa constitución que tenemos incluso emana de un movimiento social, ¿sí? Que tuvo una idea, que tuvo una ideología, el reparto de la tierra, los derechos de la igualdad y todas estas cosas que aparentemente tú dices, no, ¿cómo se llama? Pues era otra forma de gobernar, a lo mejor para el tiempo sí, claro. Pero tuvo que haber un rompimiento. Y si tú ves, ¿cómo se llama? Se vinieron pasando los grupos de conservadores, liberales. Lo que pasa es que esas palabras conservadores y liberales, como las tenemos muy antiguas, uh-huh. Y siempre ha existido los conservadores y los liberales de pronto, y van a seguir existiendo, de pronto como son muy antiguas las palabras, las estamos usando porque no estamos usando a lo mejor unas palabras de vanguardia que a veces no sabemos ni lo que significan, pero las usamos, y eso nos como que nos deforma poquito o muchito toda nuestra parte de la esencia. Lo que Carlos. Tenemos, Sí, bueno, yo diferenciaría entre idea e ideología. Yo no veo o sea,
En efecto, la razón es consecuencia de las ideas, pero la ideología no. La ideología es consecuencia de la inrazón. Porque, de hecho, la ideología es la consecuencia de ya no pensar. O sea, sí, así es, porque ya no estás, porque independientemente de cualquier pregunta que te hagan, yo ya voy a dar la pregunta de izquierda, voy a dar la respuesta de izquierda o la respuesta de derecha. Entonces, la ideología es casarse con la idea. Eso es bueno, Mario Bunge así lo dice Logos en un libro. tratado de las ideas. ¿Perdón? Logos, la raíz etimológica, logos, tratado. Entonces, el tratado de las ideas, entonces no puede ser la ausencia de. Al contrario, es el de ir a fondo de. Perdón, es que es el origen etimológico, claro. Pero ahorita una ideología es eso. Una ideología representa dejar de pensar. Para ti a lo mejor. No. Lo que pasa, y bueno, para mediar, ¿no? El casco va a ser desde ahora. El concepto hoy de ideología, le doy me apego a lo que dice, entiendo lo que dice Carlos, tiene un carácter de no es necesariamente una idea basada en argumentos o razonamientos científicos. La ideología ya la pasé por un tamiz. Por ejemplo, la gente del PRI dice, no, es que la ideología del PRI, sí, tus ideas están apegadas y preconcebidas a un partido que nace de la revolución, que es único y y los pilares sociales y entonces, pero no necesariamente eso quiere decir que sea la realidad. El PAN, el PAN sería... Incluso, Alfredo, pero ahí hubo incluso hasta en el partido hegemónico. Hasta Marx está en contra de las ideologías, por favor. Claro, pero espérame, incluso para verse implantado el sistema político que tuvimos durante muchos años, pues de repente ahí los diferimientos hubo quien rompimientos y a quien se les castigó incluso hasta con la vida del mismo partido, o sea, y discúlpame, pero hacia atrás sí traemos un tema de idea y por eso está tan arraigado de repente pues las siglas, ¿no? Y el PAN nace pues de otro movimiento. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El tema de derechos humanos, de pronto pensamos que es un tema de vanguardia, porque lo acaban de reformar ahora en el 2011 en la Constitución, pero esto viene, o sea, viene de los siglos, desde que ¿cómo se llama? ¿Y quién lo enarbola? ¿Quién lo tiene estos temas? Pues los trae el tema de la teología. O sea, los derechos humanos emanan del tema teológico y ahí emanan. Y la teología pues también es otra cosa que no es ideología, o sea, sí son ideas, y en efecto, el país se construyó en base a ideas, pero ya sabemos que las ideas llegan hasta un punto, llega otro momento en el que las ideas se tienen que someter a discusión. Entonces, de hecho, pero es que la ideología no lo permite. Una ideología te dice que ciertas ideas no se deben de discutir. Por ejemplo, un comunista te debe decir que, no, pues jamás debes de privatizar. Eso te diría un comunista. Y alguien de derecha te diría, no, pues jamás debes de gastar más de lo que tienes. Eso te diría alguien de derecha. Pero sin embargo, para poder acabar con la pobreza o para poder hacer políticas redistributivas o de justicia social, hay que hacer cosas de derecha y de izquierda. Pero al contrario, la civilidad política, por supuesto. La civilidad política es eso precisamente, la discusión de las ideologías. Y que las ideologías sean distintas y diferentes. Y que haya quien que diga, debemos ahorrarlo todo. Y que haya quien que diga, todo habremos de repartirlo. Exacto. Pero que lo discutamos. Ahí están las dos ideologías. Las ideologías, pero por supuesto que se deben de discutir. Y además, déjame decirte, Carlos, que se deben discutir, a mi juicio, pero muy apasionadamente. Y de nivel. Pero con razones, por favor. Cuenta. No, bueno, yo... Bien, me voy ya a un corte, señores. Les vamos a dar la vuelta a la página. Ya ahí hay algunas ideas, algunas propuestas, muchos puntos de vista, pero eso es lo sabroso, lo rico, de que usted pueda decir, no, pues a mí me parece más consecuente lo que dice ella o él y de ahí formar un criterio. Pero Alfredo, al final... Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Bueno, ándale pues. Vámonos al corte.
estamos de regreso en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Carlos, Carlos y Manuel traen hoy un tema similar, las cifras económicas a partir del informe del presidente López Obrador, el primero, el tercero, el 300 no sé qué que vaya, porque todos los días da informe, entonces ya es lo de menos. ¿Cómo viste tú las cifras? Bueno, pero Dale, el asunto justo pues ahorita estamos platicando antes de salir al aire y hoy en la mañana ya van 2 veces y media que escucho el informe presidencial y he notado muchas cosas. Y bueno, como mucha gente ya sabe, la mayoría de los datos son inverificables. Muchas de las cosas que dice no podemos saber si son ciertas o no. Incluso muchas de las cosas que dicen no son ciertas y son abiertamente una mentira. Y a mí lo que me sorprende es cómo es que nadie diga nada. Tiene un comercial donde dice que ya no hay sueldos de 700,000 pesos. Pues nunca hubo sueldos de 700,000 pesos. Entonces no sé por qué no hay 600. nadie. Dice 700,000. 700. Sí, dice 700,000. Y nunca hubo sueldos de 700,000 pesos. Se refiere a funcionarios que hubieran ganado 700,000, que en efecto no hubo quien ganara eso. Sí, A lo mejor era con las prestaciones extras. Nah. Sí, claro. Sí, que no se lo quieren bajar aparte. Y bueno, el asunto que es el presidente desde un comienzo pues hemos visto que tiene como un desdén hacia los datos, ¿no? Principalmente cuando no le convienen. Los datos son buenos, pero cuando corroboran cosas que él piensa o cuando dicen que su gobierno va bien. Entonces, aquí esto se me hace muy preocupante porque lo básico en cualquier democracia es por lo menos estar de acuerdo en los datos. O sea, ¿cómo vamos a poder saber? O sea, no tenemos manera de criticar al gobierno si no podemos saber, si no tenemos una base, ¿sí? Y el gobierno tiene que tener la misma base para que sepa por qué lo estamos criticando. Entonces, aunado al hecho de que la discusión política en este país pues está bajando mucho de nivel, también la producción de datos está bajando más de nivel. Toda la gente que nos dedicamos a la academia y a los datos, siempre hemos tenido un coco con México porque no hay datos, porque los datos están mal hechos, y mal acomodados y todo. Entonces, ahora vamos a tener un problema mucho más mayúsculo, porque los datos ya no representan nada. Entonces, yo quiero saber en base a qué cosas vamos a poder evaluar a este gobierno, porque aparentemente los datos no son importantes. Y, por ejemplo, menciona el asunto de la felicidad. Bueno, o sea, asumiendo sin conceder, como a él mismo le gusta decir, pues tampoco eso es cierto porque pues, Peña Nieto, los mexicanos con Peña Nieto también estábamos igual de felices. Éramos el segundo país más rico del mundo, creo. Y en el mero sexenio de Peña Nieto. Por lo tanto, la felicidad tampoco la veo como un indicador bueno para medir en este gobierno. Entonces, a mí me preocupa así nada más, lo pongo así. ¿Cómo le hacemos para poder evaluar al gobierno si los datos no importan? O sea, en base a cómo le podemos criticar. Tu bolsillo. Mira, yo creo que sí hay forma de criticar, ¿no? Y yo ¿cómo se llama? En algún programa, platicando aquí con Alfredo y con otras, ¿cómo se llama este muchacho? El que venía antes, con el que coincidimos aquí, platicábamos del tema precisamente que qué iba a pasar con Manrique. Platicábamos precisamente del tema y les decía que al final pues van a empezarse los números al final son fríos y quieras o no van a empezar a salir. De repente los números, mira, no todo está mal, pero tampoco todo está bien. O sea, en el pasado, por ejemplo, la medición del PIB, lo que mide no es, mide la producción, en teoría mide la producción total de un país, en teoría. Pero pues, yo te quiero preguntar si, por ejemplo, al señor del tallercito de costura le preguntaron cuántas prendas hizo, pues no le preguntan, no es encuestado. O sea, los que son encuestados son los grandes empresarios, las grandes empresas, y desafortunadamente esas grandes empresas de repente pues no son ni siquiera de nosotros, son extranjeras. Entonces, ¿qué está midiendo? Pues estás midiendo el PIB bajo una producción pues, que ni siquiera es la que te lleva. Mira, por decirlo, hace rato platicamos el tema de la balanza comercial
Y tú dices, bueno, ¿qué hay en la balanza comercial? Pues las importaciones y exportaciones, ¿no? Y si nosotros nos fuéramos al tema de la balanza comercial, pues vas a ver que ahí hay mano de obra. O sea, el tema de la maquiladora, el servicio de manufactura, que hoy se le llama, ¿no? Pero es la maquiladora. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás exportando servicios, porque así lo consideran como una exportación de servicio. ¿Eso te da valor agregado realmente a tu economía? Pues te da trabajo, porque ni siquiera es empleo. Es un tema de trabajo. Sí, pues es la verdad. Es la diferencia. Porque un trabajo, pues es el tema de un trabajo, pues es, cubres una hora, y empleo no, pues empleo es mucho más amplio el término del empleo. Entonces te da trabajo, ¿sí? Si eso es lo que te da, pues te da un poder, cuando tienes trabajo, te da el dinero, te da un poder de gasto, nada más, ¿sí? Pero en realidad, pues no estás produciendo nada, que no de inversión tampoco, exacto. Y que tampoco es un tema de realmente de un progreso de un país. ¿Por qué? Porque no estás, o sea, tu economía básica, que es ¿cómo se llama? Vuelvo a insistir, el señor del taller de costura pequeño, pues no sabe si compró 2 máquinas, 3 máquinas, no la estás midiendo. Entonces, yo ahora que veo, durante mucho tiempo había estado checando el tema de la balanza comercial, y hoy veo que la balanza comercial son más las exportaciones que las importaciones. O sea, dices, wow, o sea, pareciera ser que estamos muy bien, pero realmente tampoco podría ser, porque mira, también hay un tema aquí, que esto obedece también a un fenómeno que está pasando en el extranjero. La guerra actualmente que tiene Estados Unidos con China, ¿sí? Nos están abriendo la oportunidad a nosotros para convertirnos en ¿cómo se llama? Pues el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, y con eso pues te está dando la ventaja de meter más productos a Estados Unidos. Entonces, esa es la consecuencia, digamos, la principal. Si no a lo mejor la única consecuencia, pero sí una de las principales es esa, que la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, nos han dado la oportunidad a nosotros de podernos colar y poder introducir más mercancías. El tema aquí sería, ¿qué tipo de mercancías? ¿Sigue siendo manufactura o cuáles? Bueno, Perdón. Edna no ha dicho, déjenle que demos la vuelta. Está bien, no hay problema. No, pero sí, de acuerdo en parte con ambos, en efecto. Pero hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que está siendo en el tintero ser penalizado México y China por importar con un impuesto, algo así está por importar acero. Uh-huh. Es decir, acero que se exporte de México hacia Estados Unidos tendrá una tasación similar a la que tiene China. Entonces, China y México están siendo penalizados. Esa es la lectura, ¿no? Uh-huh. Después de que México le está sirviendo con su guardia, gendarmería o guardia nacional, o cómo se llama ahora, en la frontera sur de México para que no entren indocumentados a Estados Unidos. La verdad de las cosas es que creo que la medición más práctica, más pragmática, más exacta que puede existir es la que te lleva a tu bolsillo. Es así de elemental, porque podemos traer al mejor economista, digo, y no porque ustedes no lo sean, pero el mejor analista, al más sesudo, al más diestro a la palabra, y que nos explique con absolutamente todos los números y ciencias, conceptos de tercer ring, pero y yo sigo trayendo nomás 150 pesos en la bolsa y es para toda la semana próxima, ¿no? Entonces, caray, a ver, me puedes decir, y las exportaciones, claro, sí hay muchas exportaciones, porque contamos, yo no sé qué tan adecuada o adrede o con qué fin contamos aquella exportación que finalmente tuvo una importación temporal, a la cual lo único que le añades es tu trabajo, que no empleo, hora hombre, para regresarlo al país de origen. Entonces, eso no le implementamos ninguna tecnología, ni siquiera un aditamento que digas, esta pieza es mexicana y se la incorporamos a. Y en ese sentido, también necesitamos regresar, ver y estudiar a nuestras universidades y si nos vamos tantito más atrás, a nuestros bachilleratos, porque tenemos científicos desarrollándose en universidades que son premios internacionales.
estudiantes de secundaria que son premios internacionales de matemáticas y que va y los recibe nada más su familia, porque no traen medallita de oro, ¿no? Claro. Claro. Sí, bueno, tocando el tema de la balanza comercial, uno pensaría así, a simple lógica, que es algo positivo. Pero en el caso de México, el hecho de que tengamos una balanza comercial positiva con Estados Unidos es algo súper negativo. Eso significa que consumimos menos, o sea, los mexicanos consumieron menos, por eso estamos exportando más. En realidad es eso, es una trampa en los números, pero si vemos históricos es eso, o sea, los mexicanos estamos comprando menos productos, entonces por eso, por fin, históricamente, tenemos una balanza comercial. En países como México, una balanza comercial positiva con Estados Unidos es muy peligroso. De hecho, significa que el poder de compra de los mexicanos cayó. Sí, cierto, en efecto, los datos del crecimiento económico pues, no son muy buenos para poder medir cómo le va a la gente, pero pues, son los únicos que tenemos, ¿no? No tenemos hasta ahorita otra manera de poder medirlo. Y hasta ahorita no ha habido ningún solo país en el mundo que pueda resolver la pobreza y tener desarrollo y distribución sin crecimiento económico. Eso no es posible. No hay ningún solo país. Y académico. Ajá. Sí, no, donde hay ideologías que se discuten pasionalmente. El mejor ejemplo que he encontrado de lo que acabas de decir es China, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? De lo que tú acabas de decir, que no puede haber un desarrollo, un crecimiento si no hay esos... Sí, de hecho, cuando distribuyes dinero sin que haya crecimiento económico, no es distribución, es destrucción de riqueza. Porque no lo estás reinvirtiendo. Sí, así es. Entonces, ahorita esto no es crecimiento. El presidente dice que hay mucha distribución. No hay distribución, hay destrucción de riqueza. Porque el dinero no se está reinvirtiendo o no se está poniendo en cosas productivas. Y cuando digo cosas productivas no me refiero a empresas. Porque invertirlo en la gente también es algo productivo. Sí, claro. Pero no se está haciendo de esta manera. No se está haciendo no se está haciendo de manera pues concienzuda, pensada. No, digo, acaban de medir Mexicanos Primero, el programa emblemático de los jóvenes. Sí. Y ya le encontraron los detalles y dicen ellos, esto es un primer corte. No queremos decir que haya corrupción no. Simple y sencillamente cuando vas por los datos duros, directos, encuentran muchas, digamos, vaguedades, muchas ausencias de cifras, ambigüedades, corroboración y dicen, entonces, ¿cómo, no? O sea, le estás metiendo un chorro de dinero y no sabemos realmente que está llegando a donde dicen que está llegando. Y que además también ese programa va a tener un subejercicio, es decir, presupuestaron creo que 440 millones y pensando de aquí a diciembre que todavía se gastaran más dinero, no van a alcanzar a colocar todo ese dinero. Entonces... no encontraron ninis. No encontraron ninis. Ahora hay que dárselos a los... No, pues ya le dan a todo mundo, ¿no? Madres solteras. ¿Tú ya recibes? No. Ya me falta poquito para ser de la tercera edad. Sí, pero ahí Brito hacía gestos con lo de la balanza comercial que dice Carlos que lo que significa es que estamos consumiendo menos los mexicanos. Tú decías así como que no. Mira, lo que pasa es que ahí hay muchas lecturas y vuelvo a insistir, el tema son percepciones, ¿no? Él tiene una percepción, yo tengo otra percepción, y la economía y la política se miden más o menos igual, y si tú le metes a la fórmula, porque todos son fórmulas matemáticas estas, y si una variable de pronto no entra, pues la fórmula matemática, como decía Carlos al principio del programa, pues ya no sirve. La información no sirve porque ya le descubrimos ahí que no sirvió. Entonces, la propia medición también ahorita que hay, pues si la fórmula que tienen ahorita para medir o la que se está implementando para medir, pues ya se le vio que hay variables que no están metiendo a las fórmulas, pues es información que ya no nos es tan útil. Pero, miren, no dejemos tampoco, no descalifiquemos tanto, ¿no? Porque de repente ahí, estas fórmulas, por ejemplo, que acabas de comentar, Alfredo, pues es un tema que tenemos que ver, pues, ¿qué le hace falta a la formulita para poder para que salga mejor el pastel? Entonces, para que podamos medir mejor, por decir lo que decía Carlos en el tema de la... De acuerdo, de la pero resulta que el cocinero dice, esta es mi fórmula para hacer pastel. No, escúcheme, licenciado. Esta es la fórmula de hacer el pastel. No hay otra.
Oye, no, pero mira que nosotros No, pero también. volvemos a lo mismo, no hay verdad absoluta. Por eso. No hay Civilidad verdad absoluta. política. Si no quiere el cocinero. Bueno, a nadie nos gusta de repente que nos critiquen. ¿verdad? O sea, ese No, es por eso, mira. Ese es el tema, ¿no? O sea, no hay una aceptación de decir, sí, en efecto. Mira, el tema de la percepción que te decía yo, por ejemplo, Carlos dice, pues es que el tema de la balanza, cayó el consumo, es lo que indica la balanza, ¿no? No, porque caso contrario podríamos decir, pues a menor importación, quiere decir que estamos siendo más autosuficientes, podría decirse que somos más autosuficientes, ¿sí? Que hay más frijol, que hay más arroz, que hay más esto, o sea, entonces, oye, pues qué bueno porque se está recuperando la economía. Pero Otra vez, si hubiera eso, permíteme, bajarían los precios. Permíteme. Ahora, ¿cómo lo medimos? Pues no sabemos cómo medirlo porque otra vez insisto, el señor del taller pequeño, el pequeño propietario, no está en esa fórmula. Esa variable le hace falta a la fórmula. Entonces, esta fórmula que está de la balanza, son menos, lo que sí nos indica, pues es que históricamente la balanza en este momento, pues, la lectura es, o una de las lecturas que podría dársele es, que es favorable para México, porque por fin estamos haciendo menos importaciones, ¿no? Y la consecuencia tendría que ser, pues es decir, se está recuperando el tema de ser nosotros autosuficientes. Pero esa lectura tampoco la tenemos. O sea, no está. ¿Cómo la medimos? Si le hace falta la fórmula. Y en menos de un año, pues no sabemos si realmente la cosecha de don Pedro, que vive allá en Chiapas, realmente llegó a la medición, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, le hace falta la fórmula realmente ese elemento. Bueno, en el caso, es cierto, le hace falta el crecimiento económico, se mide pues de una manera muy en blanco y negro, ¿no? Pero de cualquier manera, si a la fórmula del crecimiento económico pues es labor más capital es igual a crecimiento, trabajo más capital más inversión es igual a crecimiento económico. Entonces, si buscamos la manera de poder incluir, que de hecho ya hay mediciones, hay un premio Nobel en Economía de la India, Amartya Sen, tiene el índice de desarrollo humano, él ya mide estas cuestiones, pero de cualquier manera, si le incluimos cuestiones más humanas que se deben de hacer, sigue estando la cuestión del crecimiento económico. O sea, imaginémonos que ahorita, que inventan, dicen, no, todo lo demás no sirve. Pero hay que tomar esas variables. Sí, lo sé, pero de cualquier manera, el crecimiento económico sigue siendo determinante. O sea, las variables que le agreguemos jamás las vamos a poder medir bien sin el crecimiento económico. Entonces, sigue siendo importante medir el crecimiento económico de la manera tradicional. Bueno, no tenemos otra manera de medirlo. Entonces, sí, yo corroboraría el hecho de que, para decir que los mexicanos estamos consumiendo más si hubiera crecimiento económico, porque eso diría que las empresas están vendiendo más y no hay. Entonces, si la balanza comercial está negativa y no hay crecimiento económico, significa que los mexicanos están gastando menos. Yo estoy juntando... Carlos, pero acabas de decir algo bien cierto. O sea, el indicador que ya te mide crecimiento económico, tiene otras variables. Hay otras variables que integra ¿cómo se llama? La propia variable para el crecimiento económico. La variable que nosotros tenemos, pues es una variable que no está actualizada, que le hacen posiblemente más, ¿cómo se llama? Otros elementos que la fórmula de nosotros no la tiene. O sea, lo acabas de comentar, ahorita tú incluso acabas de decir la fórmula para medir crecimiento. Y dices, ¿cómo se llama? El que inventó la fórmula para ¿cómo se llama? Premio Nobel hindú, que trajo a ¿cómo se llama? Ya mide el crecimiento económico y no nada más mete el tema de crecimiento como tal, sino mete variables humanas. Entonces, ¿qué crees? Pues te tengo noticias. Al nuestro no tiene esas variables humanas. Entonces, habría que actualizar la fórmula para poder ¿cómo se llama? Que ese indicador realmente nos diera lo que realmente ocupamos saber en el modelo que actualmente estamos pensando en que se está implementando aquí. Sí, bueno. Perdón, ya me tengo que ir a mi corte. Sorry, señores. Es que les hago ojitos y nomás no. Vámonos y regresamos a la recta final. Sabroso está esto. Ahorita... ¿De veras?
Bien, y retomamos ahí la parte donde el compañero Brito dice que como medimos, le hace falta las variables humanas. Y podemos estar de acuerdo, podemos estar no de acuerdo. Para mí el detalle en este momento es que la 4T nos quiere vender que están superando el modelo anterior por ser neoliberal, por ser conservador, por ser lo que gusten y manden. El detalle es que no nos están diciendo cuál es el nuevo criterio. O sea, el decir nomás, no, yo traigo otros datos, o no, es que nosotros vamos a medir el desarrollo sin crecimiento, o al revés, pues no nos dice tampoco gran cosa. Entonces creo que tendríamos que partir de eso, incorporar las variables humanas, se me haría muy interesante, pero a partir de decir, este es el criterio, y a partir de ese establezcamos la discusión, agarrémonos del chongo, pero si unos lo miden como se ha medido toda la vida y otros dicen, no, pues es que ya no es así, pero no te dicen entonces cómo, pues valió, ¿no? Carlos. Bueno, y hay un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano, el IDH, y el IDH pues es el que hizo el premio Nobel Amartya Sen, y el IDH incorpora variables humanas, pero la verdad sí está muy, 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 muy imposible poder saber exactamente lo que vende el señor de la taquería, lo que vende el señor del mecánico. O sea, está muy difícil poder saber exactamente si al pequeño y mediano empresario le está yendo mejor. Por eso en economía usamos proxies, o sea, usamos indicadores. Entonces, el IDH incluye, aparte de crecimiento económico, incluye alfabetización y tasa de esperanza de vida. O sea, de nuevo, no nos dice exactamente si el panadero está ganando más, pero por lo menos es un indicador de si la vida es más larga, pues por lo menos significa que ya está comiendo mejor. No, pero tampoco nos dice si yo puedo vivir más, pero puedo vivir sin pensión. Carlos, ahí lo que le hace falta, volvemos al tema lo mismo, exactamente. Todos los indicadores, yo no he visto, al menos de los que yo convivo, con los que convivo, pues ninguno te refleja realmente lo que está sucediendo. Sí, claro. Ninguno. Son temas de muestras. Son muestreos. Entonces, al final es un muestreo, te da una película en cierto momento, en cierto espacio, pero no es un tema que esté pasando la realidad. Con eso nos sirve más o menos para saber y irnos ubicando y tomar una decisión. Pero en realidad, pues todos los indicadores que tenemos, si los revisamos uno por uno, te aseguro que los vamos a despedazar, porque le hacen falta elementos, uno por uno. ¿Sí? Entonces, digo, lo que hay que hacer, pues es, de repente, pues es identificar el modelo que nos quieren implementar, y yo le decía a Alfredo en sesiones pasadas de aquí de los programas, que lo que más o menos me indica que estamos más o menos queriendo entrar a una economía redistributiva, ¿sí? O sea, da los tintes a veces, porque no termina de consolidarse, pues a lo mejor una economía redistributiva pudiese ser, ¿sí? Pero pues eso, a que tengamos una economía redistributiva, ni tú ni yo lo sabemos todavía, porque hay más elementos que le harían falta a la fórmula para poder decir que estamos entrando a ese tipo de economía. Pero que tengan esa idea y que digan esta es. No los tenemos. Carlos, no, pero es que se muera aquí de... No, es que entonces, si vamos a otro paradigma, entonces ya no nos importa el crecimiento económico en absoluto. Porque todos los paradigmas, todos los indicadores, por ejemplo, incluso los de desarrollo humano, que incluyen variables humanas, todos miden crecimiento económico. Todos. O sea, es cierto que necesitas, para acabar la pobreza no es nomás necesario dar dinero. También hay infraestructura en salud, infraestructura en educación, infraestructura pública. Claro. Todo este tipo de cosas ayudan a mejorar la pobreza, pero el dinero per se, pues no. Pero no hemos encontrado hasta ahorita ninguna forma de organizar una economía en el mundo que no sea con crecimiento con dinero. Entonces economía redistributiva, para mí eso no funcionaría sin crecimiento económico. O sea, el hecho de redistribución, pues tiene que ser con crecimiento, de lo contrario, nada más estás destruyendo lo que ya hay. Claro, tienes que tener qué vas a repartir, a redistribuir. ¿Y cómo medirlo? Tienes que saber cómo medirlo. Y también. Si las fórmulas les falta, son carentes, pues hay que actualizarlas. Edna, sí, pero, dejen hablar a la dama, por favor. Los escucho y aprendo, además. pero
esa redistribución, cuando hablamos de distribuir es algo que tienes, pero cuando es redistribución es lo que ustedes tienen. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Si yo les distribuyo mis hojas, son mis hojas, ustedes no tienen de mis. Pero si yo les quito todas las hojas que tienen y luego se las redistribuyo, y usted tenía 5, y usted tenía 1, y usted tenía 2, son dos cosas diferentes. Es que eso es lo que está haciendo Exactamente. Distribuyendo el tema. Así es. Incautó la casa y vendieron pero la eso, casa. Que no era de él todavía, No era de para él. empezar. claro, y ese no es un modelo Exacto. que me digas, A eso nos va a voy. sacar de pobres. A eso voy precisamente, a eso voy. Que todavía, aun cuando todos de acuerdo dijéramos, a ver, todos vamos a poner todos los papeles que tenemos en la mesa y vamos a redistribuirlos equitativamente, justamente para todos, bien, pero todos tenemos un nivel de conciencia de qué vamos a hacer con las hojas que nos toquen. Y a lo mejor a mí me van a tocar menos hojas de las que tengo ahorita, pero tengo ese nivel de conciencia de entender que en la manera en que todos estemos bien, felices y de acuerdo, tenemos el mismo nivel de... Entonces vamos a utilizar nuestras hojas, las vamos a invertir en arte, en escritura, en lo que quieras, ¿no? Es diferente, pero cuando no sabemos qué hacer con las hojas, las vamos a dejar tiradas, porque además no nos costó nada adquirirlas. Me voy a ir a un ejemplo, no ondas teóricas y esto, y que lo hemos visto no en la 4T, sino creo que toda la vida, o casi toda. Veamos el modelo distributivo o redistributivo del dinero público. A ver, Baja California presumimos que genera una buena cantidad de impuestos y que nos regresan creo que 20 centavos de cada peso que mandamos. Ahí Brito a lo mejor se lo sabe mejor. Bueno, déjame decirte que sí, estamos en materia de IVA estamos en el 8º lugar. Espera, ok. Entonces, ¿y qué vemos que hace el gobierno federal? No, deja que se lo quede. Dice, señores, el país, el sureste está atrasado. Hay que meterle proyectos, hay que meterle lana, hay que meterle zonas especiales. Y acá peleándonos, oye, queremos una zona especial también, oye. No, ni más. Y todo allá. ¿Y qué ha pasado en décadas? Que no salen de la pobreza, pero no salen porque... A final de cuentas es una conclusión a la que yo llegaría, no sé si es la correcta, pero lo único que hemos generado ahí son sociedades que dependen de estirar la mano. Punto. Son ineficientes, quiero pensar, un normalista que allá dice que estudia para ser profesor. Realmente ahí lo que discuten, alegan son ideologías, marxismo, salen, tienen su plaza y luego andan haciendo marchas y exigen. Y en esta zona es otra la manera. Entonces, esa redistribución que hace con la riqueza el gobierno federal no ha sacado de la pobreza a quienes debiera y pues en conjunto no nos ha llevado a una condición económica de país mejor. Bueno, yo en principio no estaría en contra de que haya proyectos de inversión o de infraestructura en el sureste del país, o sea, claro que lo necesitan, pero bueno, otra vez el horroroso siglo XX. Creo yo que la idea esta de distribuir se debe a una mala concepción de cómo se genera la riqueza. En el siglo XX pensaban que toda la riqueza era robada. Pues en efecto, no, la riqueza se genera. O sea, para robar algo lo tuviste que haber generado primero. Entonces, los programas distributivos así nada más no van a ayudar a sacar la pobreza. Necesitas programas que generen riqueza. Entonces, no hemos pasado ese paradigma. Ese es el asunto. Tenemos paradigmas muy asistencialistas. O sea, está bien ayudar, pero pues queremos que sigas pobre, porque eres un voto. O sea, a la manera en la que funcionan los programas de esta manera son clientelares, porque no están ayudando a la gente a que salga de la pobreza como tal. Y bueno, yo el punto lo pondría en esta mala idea de cómo se crea la riqueza. O sea, la riqueza no más se roba, claro que se roba, ¿no? Pero también se genera. Y no toda la riqueza que existe es robada. Claro, miren, un ejemplo, y me vino ahorita a la mente con lo que dijiste,
vamos a empezar un programa aquí o unas cápsulas de un amigo que su tema es las cuestiones de las finanzas en general y las finanzas personales. Entonces él ya creó todo un método, 7 pasos y todo esto, que yo lo resumiría en 3. Él dice, ¿tú quieres tener mejores ingresos? Hay que generarlos, claro. Lo que dices tú. Primero hay que generarlos. Luego, dice él, hay que saber conservarlos, porque puedes generar lana y en ese ratito te la acabaste. No, hay que saber conservarla. Y un tercer punto muy importante es cómo la inviertes, cómo lo reproduces, cómo lo haces trabajar de tal manera que... Entonces, es ese como círculo, que bueno, él tiene 7 pasos, yo nada más digo 3, porque esos son creo que los importantes. Si como México dijéramos, oye, esa simpleza que funciona, ¿por qué no la traducimos a... Porque creemos que nada más podemos producir de primer nivel, es decir, todo lo que da la tierra, ¿sí? O sea, esa es agropecuario, eso es lo más elemental. Pero cuando hablamos de ciencia, de tecnología, nos da miedo. ¿Sí? Y tenemos grandes escuelas, el Instituto Politécnico Nacional, la UPN, grandes universidades a nivel nacional. Aquí en Baja California tenemos el Instituto Tecnológico de Tijuana, tenemos una sede del Politécnico Nacional, tenemos a la Universidad Autónoma de Baja California, tenemos gente que piensa y razona, gente que está creando nanotecnologías. Esa es la segunda parte. Sí, qué bueno, y que por el amor de Dios no dejen de criar y que sigan multiplicándose vacas y becerros y gallos y gallinas, claro, y elotes y frijoles, claro, por favor. Pero además necesitamos la parte ya también de la tecnología. Y la segunda parte, y que no exportemos, retomamos el inicio, que no exportemos solamente mano de obra. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos una oportunidad de oro de poder decir, vamos a formar tecnología y cerebros para exportar al mundo, lo que hicimos fue exportar braceros, o sea, gente que trabajara con sus músculos al vecino país del norte, ¿no? Sí, mira, un minuto sí, para cada uno, por favor. El tema, por ejemplo, de lo que, complementando por lo que dice Edna, si nosotros dijéramos cómo anda Baja California en el tema de las exportaciones, por ejemplo, Baja California anda en promedio de crecimiento de exportaciones en la balanza, reportan el primer trimestre aproximadamente el 9% de crecimiento. O sea, más de lo que tiene ¿cómo se llama? A nivel nacional. A nivel nacional es promedio del 4.16% de acuerdo a los datos del INEGI. Entonces estamos por arriba incluso de los datos, estamos al doble. Pero tú entonces lo comparáramos con el tema, por ejemplo, de desarrollo, ¿no? Pues hay un crecimiento, hay un auge, hay bastante exportaciones y todo, etcétera. Oye, veamos a la población, ¿se terminó la pobreza? Si no, mira, ni siquiera el consumo del agua. El agua, están los cortes de agua, están los cortes de la luz, ni siquiera esas cosas que son tan básicas las podemos solventar. Entonces, pues aquí hay un tema, como que hay un tema, por ejemplo, lo que decimos, pues el tema de las fórmulas de pronto no te dan lo que te deben de dar. Entonces hay que de acuerdo, hay que mejorarlas. Yo creo que es una idea que debe quedar como conclusión. Carlos. Pues bueno, sí, al mismo tiempo que yo digo que hay que renovar el debate político. Necesitamos volver a pensar qué es lo que queremos hacer con el país. El modelo viejo de los 70s creo que pues no sirve, y el modelo capitalista que acaba de fracasar tampoco ya no sirve. Entonces creo que debemos de replantearnos, tenemos que llegar a un análisis muy profundo de los problemas del país, y con eso vamos a ojalá llegar a soluciones. Y creo que es todo. Sí, yo nada más de lo que decía Edna, la mala noticia es que la inversión en ciencia y tecnología, que siempre han estado pidiendo la comunidad científica y académica que sea por lo menos de 2 o 3% del PIB, y siempre estuvo por ahí del 1 máximo, pues noticias malas, bajó todavía aún. Entonces, el entrar a la economía del siglo XXI, que es lo que plantea Edna, pues
a lo mejor en el siglo XXII entramos a la del XXI, no lo sé, tristemente. Pero mira, bueno. lo más importante es que la gente que nos llegue a escuchar, pues la verdad, se haga convocamos al tema de pensamiento, de la idea, de la razón, que se exprese, o sea, al final, pues es un tema que este micrófono nos da la oportunidad de invitar a más gente a que también igual le metan al tema del debate, y un debate de nivel. Entre más la sociedad vayamos subiendo el nivel también, más los políticos que tengamos les vamos a exigir más su nivel. El nivel, no el volumen, ¿verdad? Así es, el nivel. Y ya no platicamos ya en 3 semanas, menos, 3 semanas, ahí de regidora, Edna. Entonces vamos a ver esa civilidad, a ver cómo trabaja. Claro, A ver, vamos a medir. luego, por supuesto. Sí, así sí, es. sí. Ahora vamos a medir a la regidora. Desde luego. De una vez. Claro. Muchas gracias, Edna. Gracias a ustedes, gracias a ti. Carlos, Gracias, estuvo divertido. así es. Muchas gracias, estuvo Jefe divertido Brito. y candente. Así es. No, es que fíjate, cuando se junta la inteligencia, el talento, la pasión, la enjundia, el ¡fuá! Las cosas salen así. No, de veras que gracias a ustedes. Y gracias a usted, ojalá usted también disfrute como nosotros, también se envuelva en las pasiones, pero también le eche a correr la ardilla y llegue a conclusiones de que queremos mejorar. Todo esto es para pensar y hacer de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro mundo, algo mejor. Así es que, adicción política, tverás.com.mx. Gracias.